Hola, hoy quiero en este video discutir el concepto de corriente eléctrica, un concepto que estudiamos en los cursos de física relativos a electricidad y magnetismo y también en los cursos de circuitos eléctricos. Y la idea fundamental es contestar la pregunta: ¿cómo se define la corriente eléctrica? Para entender ese concepto, pensemos en lo siguiente. Supongamos que tenemos un conductor, por ejemplo, como el que mostramos en la figura 1, y que un plano imaginario corta a ese conductor. En un conductor, por ejemplo, en un metal, hay electrones de valencia que no están atados a los átomos del conductor y que, por tanto, pueden vagar libremente por la red cristalina. A esos le llamamos también electrones de conducción. Lo que nosotros observaríamos en un esquema como el que se muestra en la figura 1 es que a través de ese plano imaginario que corta el conductor, vamos a ver portadores de carga que se mueven aleatoriamente en todas las direcciones. Es decir, después de un tiempo suficientemente largo de observación, encontraremos que el número de portadores de carga que atraviesan ese plano de izquierda a derecha o de derecha a izquierda es estadísticamente el mismo. Por tanto, concluimos que no hay un transporte neto de carga a través de ese plano. Sin embargo, pensemos en la situación que se muestra aquí en la figura 2. Si ahora ese conductor nosotros lo colocamos a las terminales de una batería, esa batería establece una diferencia de potencial entre los extremos de ese conductor, generando un campo eléctrico. Un campo eléctrico que, por la configuración que se ha denotado aquí de los polos de la batería, apuntaría en este caso hacia la izquierda. Hacia aquí vendría el campo eléctrico. Y los portadores de carga en ese conductor, que son electrones, son partículas negativas, se moverían hacia la derecha, es decir, en la dirección opuesta al campo eléctrico. Y lo que vemos ahora en ese caso es que colocar la batería a ese conductor generaría ahora sí un flujo, un transporte neto de carga a través de ese plano imaginario. En ese sentido, entonces, decimos que se ha establecido una corriente eléctrica. La corriente eléctrica en física la representamos normalmente por la letra I. Y en este caso, la corriente eléctrica va a definirse como la cantidad de carga que se transporta en la unidad de tiempo. Es decir, supongamos que una cierta cantidad de carga dQ, diferencial dQ, neta es transportada a través de ese plano imaginario en un tiempo de t. Entonces la tasa a la cual se transporta esa carga es lo que llamamos corriente eléctrica. Es decir, que la corriente eléctrica estaría definida como dQ en dt, de esa forma que está ahí. Y de la misma manera, partiendo de esa expresión, podemos calcular la carga neta que es transportada en ese tiempo a través de ese plano imaginario. Porque de aquí tendremos entonces que dQ será igual a I por dt, y si integramos de ambos lados, nos queda que Q es igual a la integral de I diferencial dt. Si la corriente es constante, al final cuando hagamos esa integral, nos queda que Q es igual a I por T, o lo que es lo mismo, la corriente es igual a la carga entre el tiempo. Nótese de esta expresión que la corriente eléctrica es una cantidad escalar, porque la carga es un escalar y el tiempo es un escalar. ¿Y en qué unidad medimos la corriente eléctrica? La corriente eléctrica la medimos en unidades de Coulomb sobre segundo. Pero esa magnitud física, la corriente eléctrica, tiene tanta importancia en la física que a esa unidad le damos un nombre específico. Le llamamos ampere y lo representamos por el símbolo A mayúscula. Entonces la corriente eléctrica, en conclusión, la definimos como la tasa a la cual la carga se mueve en un conductor
y se mide en unidades de ampere. De hecho, la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica es una cantidad tan importante que es una de las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional. Bien, otra cosa importante a señalar es lo siguiente. Cuando veamos un circuito eléctrico dibujado en física o en el curso de circuitos eléctricos, normalmente vemos que se asigna una dirección a la corriente eléctrica. No confundamos, esa dirección no implica que la corriente eléctrica es un vector, no va en ese sentido. De hecho, ya hemos dicho que la corriente eléctrica es un escalar. La dirección que se asigna en un circuito a la corriente eléctrica es para indicar el sentido en el cual un portador de carga positivo se movería en el circuito. Es decir, en este circuito que está aquí, los portadores de carga positivo se mueven en la dirección del campo eléctrico. Por tanto, la corriente eléctrica que se establece en esta dirección. Esto parece contradictorio. Nótese que en realidad en un material conductor como un metal, los portadores de carga son partículas negativas, son electrones. Pero el sentido de la corriente eléctrica por convención se asigna en la dirección en que un portador de carga positiva se movería. Y eso tiene cierta explicación física, porque un flujo de partículas negativas moviéndose en una dirección es equivalente a partículas positivas moviéndose en la dirección opuesta. Al menos en sus efectos externos sería exactamente lo mismo. Eso es pues la forma en que definimos la corriente eléctrica. Ahora, la corriente eléctrica es una cantidad macroscópica que podemos medir en un conductor. Una cantidad microscópica relacionada a la corriente eléctrica es lo que llamamos la densidad de corriente. La densidad de corriente, que la representamos por la letra J, esa es la convención normal, es una cantidad vectorial. Pero nótese la diferencia. La corriente eléctrica es una cantidad macroscópica y escalar. La densidad de corriente es una cantidad microscópica y vectorial. ¿Y cómo definimos la densidad de corriente? De aquí mismo lo podemos ver. La densidad de corriente la definimos como la corriente por unidad de área. Es decir, en este esquema que he marcado aquí, si yo normalizo la cantidad de corriente que tengo respecto al área de la sección transversal de ese plano por el cual los portadores están pasando, a eso le llamo la densidad de corriente. O sea que la J la definimos como la I entre A. Donde esta A ahora aquí no hay que confundirla. En esta fórmula esta A es de área. Aquí esta A de unidad es ampere. ¿Y en qué unidad medimos la densidad de corriente? La densidad de corriente la medimos en ampere sobre metros cuadrados. Nuevamente la insistencia de que estamos utilizando la A para dos cosas. Aquí como una magnitud física que es el área, aquí como una unidad que es el ampere. No hay que confundirse por eso. Ahora bien, una manera matemática más consistente de expresar la relación entre la corriente y la densidad de corriente es entender que la corriente es el flujo. Es decir, si la corriente es un flujo, entonces yo puedo decir que la corriente debe ser alguna integral de superficie de J punto dA, diferencial de área, de esa manera que está ahí. Y de hecho, cuando tenemos una integral de superficie de un campo vectorial punto dA, eso sabemos que físicamente representa un flujo. Si recordamos, cuando escribimos la ley de Gauss, tenemos una integral de superficie de punto ds, y a eso le llamamos el flujo eléctrico. O sea, tenemos la integral de superficie del campo vectorial, el campo eléctrico punto diferencial de superficie. Aquí es exactamente lo mismo. Tenemos una integral de un campo vectorial que es J.dA, entonces esto es un flujo. Por tanto, la corriente eléctrica la vemos como el flujo de la densidad de corriente. Y ahí vemos que si J es uniforme y apunta en la misma dirección del vector dA, la dirección del vector dA está dada por un vector normal a la superficie, entonces esta integral vectorial se convierte en una integral escalar y me da
que I es igual a J por A, de donde si despejo J saco efectivamente la expresión que tenemos ahí arriba. En conclusión, la corriente eléctrica es una magnitud física fundamental que la definimos como la tasa a la cual transportamos carga, es una cantidad macroscópica medida en amperes, y una cantidad microscópica relacionada a ella es la densidad de corriente, que es en pocas palabras la corriente por la unidad de área, de esa forma que tenemos ahí. Ahora bien, cuando tratamos el tema de la corriente eléctrica en un conductor, otro concepto que también es importante entender es lo que se llama la velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre en un conductor se refiere a la velocidad terminal a la cual los portadores de carga se mueven en el conductor. La idea es la siguiente. Aquí en este esquema hemos dicho que hay un campo eléctrico hacia la izquierda. Los electrones de conducción se mueven hacia la derecha, se mueven en sentido opuesto al campo. Y ellos experimentan una fuerza que apunta hacia la derecha y que está dada como menos E, donde E es la carga fundamental por el campo eléctrico, de esa manera. Y el signo negativo se escribe porque la fuerza apunta en dirección contraria al campo eléctrico. ¿Qué significa eso entonces? Que estos electrones que están ahí en principio van a ser acelerados debido a esa fuerza de naturaleza eléctrica. Pero en realidad nunca eso no ocurre. Los electrones se mueven a una velocidad constante. ¿Por qué se mueven a una velocidad constante? Porque cuando esos electrones se desplazan dentro del material, ellos van a colisionar con los átomos y los iones que componen a ese material, perdiendo energía cinética. Y entonces ellos alcanzan una velocidad terminal constante, que se llama velocidad de arrastre, que en física representamos normalmente como V sub D. Es similar a cuando una esfera se deja caer en un líquido viscoso. Es jalada por la atracción gravitacional de la Tierra, pero la viscosidad del líquido permite que se acelere alcanzando una velocidad terminal constante. ¿Cómo determinamos esa velocidad de arrastre? La podemos determinar de la siguiente forma. Si suponemos que este conductor que está aquí tiene una cierta longitud L y un conductor se mueve desde el extremo izquierdo al extremo derecho, va a tardar entonces un cierto tiempo en hacerlo. Como la velocidad de arrastre es constante, entonces el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Así que la distancia recorrida, que es L, debe ser igual a la velocidad de arrastre por el tiempo. Y por tanto, el tiempo que tarda en moverse esta longitud L va a estar dada como L entre V sub D, de esa manera que está ahí. Por otro lado, si nosotros asumimos que este es un material conductor, y en ese material conductor hay N átomos por unidad de volumen, si esto tiene una longitud L y esto tiene una sección transversal A, entonces el volumen de ese conductor que tenemos ahí estará dado como A por L. Ese sería el volumen. Si hay N átomos por unidad de volumen, entonces el número total de átomos que vamos a tener, que es N mayúscula, va a ser igual al número de átomos por unidad de volumen por el volumen de ese conductor que tenemos ahí. De esa manera. Y si ahora partimos de que cada átomo de esos, por ejemplo, aporta un electrón de conducción, entonces la carga neta que tenemos en ese conductor va a estar dado como el número total de átomos NaL por la carga fundamental. De hecho, no es descabellado pensar que en muchos metales, en muchos conductores, cada átomo más o menos tiene un electrón de conducción. Ese es un dato real. Entonces podemos pensar que en un material tenemos un número de electrones de conducción, o sea, una carga neta dada como NaL por E. Si ahora nosotros cuantificamos la corriente es Q entre T, según hemos dicho en esta expresión, entonces la corriente será NaLe entre T, y T hemos dicho que es L entre BD, ese denominador de ese denominador viene aquí arriba. Y si de ahí nosotros vemos, podemos despreciar la L,
y no despreciar, podemos eliminar la n y podemos despejar la velocidad de arrastre. Y la velocidad de arrastre viene dada como la corriente eléctrica entre n a por e, de esa manera. O lo que es lo mismo también, si quiero expresarla, como I entre A es igual a J, puedo expresarla como J entre NE. De esa forma. Entonces, la velocidad de arrastre en un conductor depende de la densidad de corriente, del número de portadores de átomos por unidad de volumen y de la carga, en ese caso, del electrón. Puedo finalmente expresar, si quiero así, el carácter vectorial de la velocidad de corriente y de la J. La J se define en la misma dirección del campo eléctrico, o sea, el vector J va en la misma dirección de la corriente eléctrica, sería hacia acá, pero la velocidad de corriente va en la dirección, la velocidad de arrastre va en la dirección en la que se mueven los portadores de carga. O sea que el vector de velocidad de arrastre y el vector J tienen direcciones opuestas. Por tanto, de aquí, si yo veo el carácter vectorial, podemos escribir finalmente que la J, ya vista vectorialmente, la puedo expresar como menos NE por la velocidad de arrastre. De esa forma que está ahí, donde el menos se introduce justamente para denotar que son dos vectores en sentidos opuestos. Bien, eso es pues entonces la discusión de este concepto fundamental que es la corriente eléctrica, también el concepto de densidad de corriente y cómo se determina la velocidad de arrastre, o sea, la velocidad a la que se mueven los portadores de carga en un conductor. Si estás llevando el curso de física relativo a electricidad y magnetismo o algún curso de circuitos eléctricos, seguramente la discusión de estos temas es de tu interés.